Vamos a tomar solamente el tema de la personalidad de Dios. Amén. El tema de la personalidad de Dios. Y ya la próxima semana estaremos viendo los atributos de Dios y luego una especificación acerca de los atributos de Dios. Muy bien. La primera afirmación que vamos a hacer en esta noche es que Dios es una persona. ¿Ok? La primera afirmación que vamos a hacer en esta noche es que Dios es una persona. Ahora, ¿es bíblico llamar a Dios una persona o no? ¿Hasta qué punto es bíblico llamar a Dios una persona? ¿El término o la definición de Dios como persona deviene de la Biblia o no deviene de la Biblia? Muy bien, pues hay que entender que decir que Dios es una persona no es un término bíblico, ¿ok? No hay un término bíblico que defina a Dios como persona, pero la idea subyace dentro del texto de la palabra de Dios. O sea, la Biblia no define a Dios como persona, pero cuando uno lee las escrituras se da cuenta que hay rasgos distintivos de personalidad en el ser de Dios, ¿ok? Así que la idea subyace en el mismo texto bíblico. Ahora, ¿cuál es el lenguaje de la Biblia? Los términos persona o personal, un ser personal o persona, no aparecen ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. ¿Ok? No aparecen como tal. Sin embargo, la Biblia sí habla del Dios viviente. Esa es una referencia acerca de Dios. Se le llama el Dios viviente. Algunos pensadores cristianos contemporáneos están convencidos de que estos términos, en su uso moderno, significan algo básico para comprender correctamente la concepción bíblica de Dios. O sea, no podemos estudiar teología propia si no damos el primer paso de entendimiento. Y ese primer paso de entendimiento está en comprender que Dios es una persona. ¿Ok? Aunque el término, aunque el término no aparezca, el término persona o personal no aparezca en la Biblia, sin embargo, el concepto sí está planteado dentro de las páginas de la escritura. Entonces, yo no puedo empezar a estudiar teología propia si no creo que Dios es una persona. Si yo creo que Dios es una fuerza, un ente, o si yo creo que Dios es una fuerza activa, o si creo que Dios es cualquier otra cosa menos que una persona, entonces yo no voy a comprender a plenitud el mensaje que quiere transmitir la Biblia como palabra de Dios. ¿Ok? Entonces, para comprender a plenitud el mensaje de la Biblia, necesitamos en primera instancia comprender que Dios es una persona. Ahora, si Dios es una persona, entonces tiene características personales y se puede relacionar con las personas. Esta es una realidad. Si Dios es una persona, entonces tiene características personales y por ende, Dios también puede relacionarse con nosotros, los seres humanos. La naturaleza de la afirmación. Cuando nosotros decimos Dios es una persona, ¿de dónde viene esa afirmación? ¿Verdad? ¿En qué se sustenta? ¿Cuál es la naturaleza de esa afirmación? Muy bien. John McQueer, teólogo y filósofo anglicano, en 1919 nació, murió en el 2007, indica que el término persona se refiere a Dios de manera simbólica y no literalmente. Aunque este término nos ayuda a explicar a Dios como algo no menor a una persona, por ejemplo, un objeto, ¿verdad? Si yo digo que Dios no es una persona, yo estaría diciendo que Dios es un objeto, pero Dios no está en calidad de objeto, ¿verdad? Dios no está en calidad de objeto. Dios es algo más que un objeto. Es una persona, es un ente personal. Ahora, aunque el término persona nos ayuda a poder hablar de Dios, nosotros entendemos, o describir a Dios, nosotros entendemos que el término persona se está usando de manera simbólica.
¿verdad? No es un término que quiere explicar exhaustivamente a Dios como persona. No. ¿Por qué? Porque evidentemente, cuando hablamos de Dios como persona, hablamos que Él es algo más que un objeto, es un ente personal, pero no queda tampoco en la calificación de una persona, porque es algo mucho más allá, ¿verdad? Todas las características de poder, de naturaleza, de atributos que solamente le pertenecen a Él, lo hacen ser inclusive más allá que una persona, ¿verdad? Un ser perfecto, completo, absoluto, que nosotros no llegamos a comprender a plenitud, porque nosotros estamos supeditados a nuestro concepto de persona, y nuestro concepto de persona es un concepto que relacionamos con lo que nosotros conocemos. En cambio, en el ser de Dios, hay muchos aspectos que evidentemente nosotros no conocemos. John Kenneth Mosley, sacerdote y teólogo anglicano, indica que es mejor llamar a Dios la persona y no una persona, ya que en su categoría y clase Él es único. Claro, si nosotros decimos que Dios es una persona, podríamos decir también que hay otras personas como Él, y algunos clasificarían allí a los ovnis, por ejemplo, ¿no? Los ovnis, los reptilianos y todo este tipo de cosas que uno se inventa porque no tiene nada que hacer, ¿no? Los Ananunki, no sé qué cosa más están alimentando la gente. Pero por eso, dice este sacerdote católico o sacerdote anglicano, teólogo, que cuando hablamos de Dios tenemos que decir la persona de Dios de manera definida. ¿Por qué? Porque es una única persona, ¿ok? No hay persona como Dios, ¿ok? Es el único en su género, en su clase, en su categoría. Si yo digo una persona, sería indefinido y entonces podría dar a entender que existen otras personas al igual que el ser de Dios. Y eso sería imposible, evidentemente, ¿no? Muy bien. El desafío apologético. Tenemos un desafío apologético nosotros los cristianos. Usar el término persona para referirse a Dios nos ayuda a cristalizar nuestra idea sobre el Dios de la Biblia, que tanto el panteísmo idealista, la teología liberal y otros han desfigurado, ya que presentan a Dios simplemente como una idea abstracta o como un reflejo de la necesidad humana, pero no lo presentan como una persona que sea trascendente a la creación y superior a todo lo creado. ¿Por qué es importante que nosotros usemos el término persona cuando nos referimos a Dios? Porque, por ejemplo, el panteísmo idealista. El panteísmo, usted sabe, es la doctrina que enseña que todas las cosas son Dios y Dios o la chispa divina está en todas las cosas, ¿no? Entonces, Dios también está en la cucaracha, porque la cucaracha no puede caminar, ¿no? Y entonces, ¿por qué? Porque tiene una chispa divina. Y todas las cosas, el árbol, debajo del árbol, en todo lugar está Dios, porque Dios es el ser que da vida a todas las cosas en el universo. Y esa es una doctrina panteísta. Despersonifica a Dios y lo convierte en algo tan abstracto que existe en todo el mundo, ¿no? O que está presente en cada chispa de vida en el universo. Otra doctrina falsa es la teología liberal. Usted recordará a los teólogos liberales. Ellos lo que hicieron fue rebajar a Dios de ser una persona y lo convirtieron en una idea, ¿verdad? Una idea que subyace en la moral, en la razón o en el sentimiento, ¿verdad? Entonces, Dios es lo que tu razón, lo que tu sentimiento, lo que tu moral te indica que es. Y por último, los ateos o la teología liberal realmente han convertido a Dios en el reflejo de la necesidad humana, porque ellos dicen que el hombre creó a Dios porque no sabía cómo explicar los sucesos y los fenómenos naturales, y al no poder explicar por qué es que las cosas se daban, inventaron la idea de Dios. Entonces, las filosofías del mundo hoy en día despersonifican a Dios, lo rebajan de ser una persona para convertirlo simplemente en una idea o en algo absolutamente
abstracto, ¿verdad? Que no tiene rasgos distintivos de personalidad. Sin embargo, la Biblia nos enseña que evidentemente Dios tiene rasgos personales, por ende puede relacionarse con el ser humano. Y a la par también la Biblia nos enseña que Dios es una persona que trasciende la creación. ¿A qué nos referimos que trasciende la creación? Que Él no está limitado por los tres aspectos que gobiernan la creación. Número uno, la materia. Dios no está subordinado a la materia, porque Él es un ser espiritual, y los seres espirituales no están subordinados ni sujetos a la materia. Pero tampoco Dios está supeditado ni subordinado al tiempo, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque el tiempo no puede pasar sobre la persona de Dios, quien es eterno. Y tampoco el espacio puede supeditar a Dios. Tiempo, espacio y materia no pueden supeditar a Dios, no pueden subordinar a Dios. El escritor del libro de Reyes pone en boca de Salomón que ni aun los cielos de los cielos pueden contener a la persona de Dios, menos un espacio físico. Esto es evidentemente una realidad, ¿verdad? Como Dios es un ser trascendental, entonces la creación no puede supeditar a Dios, no puede subordinar, no puede sujetar a Dios, porque Dios es superior a todo lo que ha sido creado. ¿Ok? Dios es superior a todo lo que ha sido creado. Muy bien, vamos a ver algunas evidencias del Antiguo Testamento de Dios como persona. Evidencias en el Antiguo Testamento de que Dios es una persona. Hudson propuso 3 pruebas principales del Antiguo Testamento para afirmar que Dios es una persona. En primer lugar, se puede decir que Dios tiene un nombre personal. ¿Cuál es su nombre personal? Yahvé. Y si Dios usa de un nombre personal, evidentemente es una persona. Número 2, otro rasgo distintivo de la persona de Dios es que ejerce su libre voluntad sobre la naturaleza y la historia. La naturaleza y la historia son afectadas por la voluntad de Dios. Y ojo, la voluntad de Dios es libre. ¿A qué nos referimos con libre? Que Dios se impone sobre la naturaleza y sobre la historia, haciendo que las cosas sean como Él desea que se susciten, ¿verdad? Dios ordena las cosas tanto en la naturaleza como en la historia para que sean como Dios realmente desea que se vayan a suscitar. Así que nada escapa de la mano de Dios. Número 3, se usan muchos antropomorfismos para representar a Dios. La Biblia usa muchas veces formas humanas para representar al ser divino de Dios. Esas expresiones de característica humana se llama antropomorfismos o morfas o formas humanas. ¿Ok? Por ejemplo, cuando la Biblia habla del ojo de Dios, de la boca de Dios, de la mano de Dios, evidentemente Dios no tiene mano, ni ojos, ni boca. Pero esos antropomorfismos demuestran de que el escritor, tanto el escritor como los lectores, sobreentienden la idea de Dios como una persona. Andrew Koning clasifica los antropomorfismos en 3 categorías. Hay 3 tipos de antropomorfismos, hay 3 tipos de expresiones humanas para referirse a Dios. La primera son los físicos, cuando la Biblia habla del rostro de Dios, los ojos de Dios, el oído de Dios. Vamos verso por verso, ¿ok? Muy bien, vamos a pedir que cada uno pueda participar con un texto bíblico, ¿ok? Cada uno
pueda participar con un texto bíblico. ¿Ya? Así que por favor, si ve que alguien lee, déle oportunidad que el otro pueda leer y así cada uno pueda leer un texto bíblico. ¿Ya? Alguien que nos pueda ayudar, por favor. Génesis 32:30. Otro nos ayuda Deuteronomio 11:12. Otro nos ayuda Segundo de Reyes 19:16. Así como está acá. ¿Ok? Así como está acá. ¿Ya? Amén, pastor. Amén. Muy bien. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Amén. Muy bien. Ver a Dios cara a cara. Pregunta, ¿Dios tiene cara? No, ¿verdad? Pero ese es un antropomorfismo, una forma humana para referirse a una característica particular de Dios. ¿Ok? Inclusive en el hebreo la palabra cara puede significar inclusive personalidad. ¿Ok? Se puede traducir como personalidad. Muy bien. Otro nos ayuda, Deuteronomio 11:12. Amén, pastor. Muy bien. Quien lo tenga, léalo, léalo. Amén, pastor, amén. Amén, amén, léalo. 11:12. Tierra de la cual Jehová tu Dios cuida. Siempre están sobre ella los ojos de Jehová tu Dios, desde el principio del año hasta el fin. Muy bien, gracias. Los ojos de Dios. ¿Dios tiene ojos? No tiene ojos. Los ojos solamente son necesarios para nosotros los seres físicos, ¿verdad? Nuestros ojos se relacionan con nuestro cerebro y al transmitir las imágenes visuales por medio de las neuronas y todo lo que se suscita en el proceso de visualización, ¿verdad? Es necesario por nuestros ojos, evidentemente. Pero Dios es un ser espiritual, Él no tiene ojos. Cuando la Biblia habla de los ojos de Dios se refiere a que Dios ve las cosas, pero evidentemente no necesita de medios físicos, ¿no? Muy bien, ¿alguien más nos ayuda? ¿Otro más? Amén. Amén, Segunda de pastor. Reyes, 19:16. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira, y que las palabras de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Amén, muy bien. El oído de Dios, ¿verdad? El oído de Dios. ¿Otro texto bíblico? Cara a cara hablaré con él, claramente y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová, porque pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés. Amén. Nuevamente, la apariencia de Dios cara a cara, ¿no? Otra forma humana para referirse a Dios. ¿Otro texto? Amén, pastor. Amén. Al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes como en un montón. Los abismos se cuajaron en medio del mar. Muy bien. Al soplo de tu aliento, pero Dios no tiene nariz, ¿verdad? Job 11:5. A ver quién tiene. Job 11:5, Éxodo 6:6, Éxodo 9:3, Salmo 2:11, Génesis 6:6, Génesis 3:8. Todo esto, ¿ya? Job 11:5 dice, mas, oh, ¿quién diera que Dios hablara y abriera sus labios contigo? Amén, muy bien. Habla de la lengua y de los labios de Dios para hablar, ¿no? Pero evidentemente Dios no necesita de lengua ni labios para hablar, ¿no? A la voz de Jehová truenan los cielos, dice la Biblia, ¿no? Tú hablas y ni tu firulais te hace caso. Muy bien. ¿Seguimos? En Éxodo 6:6 dice, por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os acordaré bajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de la servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Muy bien.
El Señor los va a redimir con brazo extendido, pero Él no tiene brazos, ¿verdad? Es un ser espiritual. Muy bien. Éxodo 9:3. Amén. Amén. He aquí, la mano de Jehová estará sobre tus ganados que están en el campo, caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas, con plaga gravísima. La mano de Dios, ¿verdad? Dios tiene manos, brazos, pies. Salmo 2:11. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. ¿Ese es Salmo 2:11? Ese es 3:11, creo. Muy bien, seguimos. Génesis 6:6. Amén. Génesis 6:6. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, le dolió en su corazón. Muy bien. Dios tiene corazón, ¿verdad? No, pues no tiene corazón, ¿verdad? La voz de Dios. Génesis 3:8. Amén. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto, el aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Muy bien, todo estos son rasgos físicos de Dios o antropomorfismos, ¿verdad? Formas humanas para expresar algunas características particulares del ser de Dios, ¿verdad? Evidentemente no puede ser esto literal, ¿ya? No puede ser tomado de manera literal porque Dios como ser espiritual no necesita de estas características o medios físicos, ¿no? Muy bien, no solamente Dios tiene, o no solamente Dios es descrito por medio de rasgos físicos, Dios también es descrito por medio de rasgos psicológicos, ¿no? Por ejemplo, Dios ama, o Dios se arrepiente, o Dios no se complace con algo, o inclusive Dios se ríe, ¿no? Dios se ríe más que tú, amargado, amargada, que andas mirando a toda la gente molesto, ¿no? Hasta Dios se ríe. A ver, vamos a ir viendo ya estos versículos. A ver, los que no han leído, por favor, preparen su Biblia, no se hagan pasar desapercibidos, ya que yo todo lo veo. Bueno, todo lo veo porque ahorita puedo ver a cada uno de ustedes, ¿no? Muy bien. A ver, Deuteronomio 7:8. Dios ama. Amén. Amén. Sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento junto a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Muy bien, gracias. ¿Ve? Dios amó al pueblo de Israel. Ese es un rasgo psicológico, ¿verdad? Un rasgo que compete no a lo físico, ¿verdad? Sino a lo emocional, a lo sentimental. Muy bien, Génesis 6:6. Amén. Se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Muy bien, se arrepintió, ¿verdad? Otro rasgo distintivo dentro de la psicología del ser de Dios. Arrepentirse. Muy bien, Isaías 1:11. Amén. Dice, para que me sirva, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios. Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Muy bien, Dios no se complace, y se lo dice al pueblo de Israel, por medio de sacrificios de animales. Dios no se está complaciendo por medio de sacrificios de animales, ¿verdad? Dios se ríe, Salmo 2:4. Amén. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Muy bien, el Señor se ríe, ¿verdad? Se burla, se alegra. Deuteronomio 39. Amén. Y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, para bien, porque Jehová volverá a gozarse sobre ti
para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres. Muy bien, gracias. Bien, los demás no están leyendo. Busca un versículo. Dios es celoso. Éxodo 25. Amén. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visitó la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Muy bien. El Señor es celoso, ¿verdad? Celoso. También se enfurece. Éxodo 4:14. Amén. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón levita y el que habla bien? Y he aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. Muy bien, el Señor se enfureció, ¿verdad? Se molestó, se indignó en esta ocasión particular. Muy bien, el Señor también odia. Levítico 26:30. (26:30) dice, destruiré vuestros lugares altos y derribaré vuestras imágenes y pondré vuestros cuerpos muertos sobre los cuerpos muertos de vuestros ídolos y mi alma os abominará. Muy bien, ve, el Señor también odia todo lo que tiene que ver con la idolatría, todo lo que tiene que ver con la adoración a otros dioses. Pero también siente misericordia, Éxodo 34:6. Amén. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Amén, muy bien. Dios es tardo para la ira, grande en misericordia y en verdad. También siente compasión, Romanos 6:9-15, ¿no? Romanos 9:15. Pastor, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Muy bien. Él tiene misericordia y se compadece de quien él desea, ¿verdad? Eso es lo que dice la Escritura. Muy bien, estos rasgos son evidentemente rasgos dentro de la psicología del ser de Dios, ¿no? No tienen que ver con lo físico, sino con lo anímico. Ahora, hay algunas acciones. Este es el otro tipo de antropomorfismos. Antropomorfismos de acciones. El primero era antropomorfismos físicos. El segundo es antropomorfismos psicológicos. El tercero sería antropomorfismos de acción. ¿Ok? Antropomorfismo de acción. Por ejemplo, la Biblia dice que Dios ve, escucha, habla, silba. Mira, hasta el Señor sabe silbar. Descansa, reposa, desciende, huele, camina, pasea o se siente en su trono. Vamos a leer también estos versículos, ¿ok? A ver, muy bien, preparados, listos, al ataque. Muy bien, ¿quién no tiene estos versículos? Mateo 6:4. Para que sea tu limosna en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Ok, gracias. El Señor está observando todo lo que sucede en la esfera terrenal y por ende sabe Él cómo recompensar o castigar a los hijos de los hombres, ¿no? Muy bien, otro más. Segunda de Samuel 22:7. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios, y él oyó mi voz desde su templo y el clamor llegó a sus oídos. Muy bien. El Señor también escucha, ¿verdad? El Señor también escucha. Génesis 8:15. Amén. Entonces habló Dios a Noé, diciendo. Muy bien, habló Dios a Noé. Dios habla, escucha, ve y silba. Isaías 5:26.
Isaías 5:26. ¿Quién lo tiene? Amén. Alzará pendón a naciones lejanas y silbará al que está en el extremo de la tierra. Y he aquí que vendrá pronto y velozmente. Ah, el Señor silbará, ¿verdad? Así como los pastores cuando silban, ¿no? Silban y viene al toque el perro ovejero o las mismas ovejas, ¿no? Muy bien, el Señor descansa y reposa porque se ha cansado, ¿no? No, pero sin embargo descansa y reposa porque es una forma humana para hablar del cese de Dios, ¿no? Dios cesa de obrar y por ende reposa o descansa, ¿no? Génesis 2, 2 y 3. Amén, pastor. Amén. Génesis, Ya, a ver, hagámoslo maduramente. Yanken Po. A ver, Y cualquiera. acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Muy bien. Dios descansa, Dios reposa, ¿no? Eso es lo que dice la Escritura en estos interesantes versículos. ¿Qué más? Génesis 11 del 5 al 7. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje. Y han comenzado la obra y nada los hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda la habla de su compañero. Muy bien. Entonces ahí tenemos, interesante, ¿verdad? Que Dios también escucha, habla, silba, descansa, reposa, desciende. El Señor baja, pero ¿de dónde va a descender? Alguien dice por ahí, oye, ustedes hablan mucho de que el día que Cristo venga van a subir. ¿Cómo van a subir? Si de repente la tierra siendo esférica está en la parte de abajo, entonces no vas a subir. ¿O para dónde vas a subir? En dirección en referencia al espacio. ¿Qué es arriba y qué es abajo? No hay arriba y no hay abajo, pues, ¿no? Evidentemente desde nuestra percepción y desde nuestra ubicación en el espacio, no hay arriba, no hay abajo. Pero el texto bíblico no se pone a discutir esas cosas, pues, hermano, ¿no? El texto bíblico simplemente trata de explicarte por medio de la utilización humana, el recurso humano, de que Dios, el Todopoderoso, desciende, baja a la tierra. ¿Ok? Dios también huele. Génesis 8:21. Yo he conocido gente que no huele nada, ¿no? Pero el Señor sí huele. Amén, pastor. Génesis 8:21. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Muy bien, el Señor entonces también olió, percibió, ¿no? Camina y pasea. Génesis 3:8. Pastor, ¿y ahora con lo del coronavirus saldrá con mascarilla? No. Recuerda, el Señor está fuera de todo lo que trasciende nuestro círculo espacial, humano, terrenal. El Señor trasciende todo, ¿no? Génesis 3:8. Y oyeron la voz de Jehová, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Muy bien, dice la Escritura que oyeron la voz del Señor Dios que se paseaba. ¿Ve? Entonces, evidentemente, habla de verbos, acciones que están en referencia a la persona de Dios y describen una acción humana respondiendo en respuesta a él, ¿no? Muy bien, último texto. Dios está sentado en su trono.
Amén. El pastor. Apocalipsis 5:1 dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Muy bien. Y el Señor está, dice la Biblia, sentado, ¿verdad? El Señor está sentado. Muy bien. Entonces, en resumen, podemos hablar de 3 tipos o 3 categorías de antropomorfismos, ¿verdad? Podemos decir los antropomorfismos que son físicos. Podemos hablar de los antropomorfismos que son psicológicos. Y podemos hablar de los antropomorfismos que son de acción. ¿Ok? Antropomorfismo de acción. Todo esto evidentemente en referencia a querer resaltar que Dios es una persona. ¿Ok? No es un objeto ni una idea. Dios es realmente una persona. Muy bien, esas son las evidencias en el Antiguo Testamento de Dios como persona. Algunos han opuesto algunos se han opuesto a los antropomorfismos aplicados a la deidad, ¿no? Algunos dicen, no, ¿cómo es posible que vamos a hablar de manera tan humana acerca de Dios? ¿No? Eso no podría ser concebido, dicen algunos. No. Entre ellos, por ejemplo, está Genofonte, ¿no? Genofonte, un filósofo griego del siglo V a.C., se opuso a la idea de poder hablar de los dioses griegos con antropomorfismo. Decía, no se puede estar hablando de los dioses, de las divinidades, ¿no? Por medio de formas humanas. Filón de Alejandría, un judío helénico del siglo I, él también tenía dificultades en aceptar los antropomorfismos del Antiguo Testamento. Él decía que hacer este tipo de recursos literarios para referirse a Dios lo humaniza a tal manera que desvirtúa la imagen real de Dios. Entonces, también él se oponía a usar los antropomorfismos bíblicos, ¿no? O bueno, antiguo testamentarios. Koning, el anterior que hemos visto, ¿verdad? Este teólogo que hemos visto aquí, ¿verdad? Adrio Koning, él ha defendido el uso que hace la Biblia para referirse con términos humanos a Dios. O sea, él ha defendido los antropomorfismos que usa la Biblia, ya que es una manera particular de cómo la fe de Israel se mantenía diferente a las religiones de alrededor. ¿Y por qué se mantenía distinta a las religiones de alrededor? Porque recuerde, las religiones de alrededor eran politeístas. Y cuando hablaban de la divinidad en formas híbridas. Por ejemplo, los egipcios, ¿verdad? El dios Anubis. El dios Anubis es un dios con cuerpo humano y cara de Firulais. ¿Sí o no? Con cara de perro, ¿verdad? Entonces, es un ser híbrido, ¿no? De la misma manera, por ejemplo, tenían muchos dioses en formas híbridas. O simplemente tenían animales que eran sus dioses, ¿verdad? Las religiones de alrededor no solamente ponían a los dioses o los representaban con formas, con figuras de animales, ¿no? Estoy tratando de buscar el término correcto, pero se me va. Muy bien. Entonces, no solamente representaban a la divinidad con formas de animales, sino que también las ciudades de alrededor y las culturas de alrededor al pueblo de Israel representaban a Dios por medio de características humanas, ¿verdad? Usted recordará al dios Baal, o recordará al dios El, o a la diosa Asherá, y distintos dioses del pueblo cananeo que eran representados básicamente con formas humanas, con siluetas y características plenamente humanas, ¿verdad? Ahora, el Dios de Israel, la cultura hebrea, que era una cultura monoteísta, la cultura hebrea, que era una cultura
en la que estaba prohibida representar gráficamente a Dios, buscó otra manera. ¿Me entiende? Buscó otro recurso. Al no poder representar a Dios, buscó otra forma, y en este caso un recurso literario. ¿Se da cuenta? Un recurso literario para poder describir aspectos de Dios, cualificándolo como una persona con la que se puede mantener una relación, una persona hacia la cual uno se puede acercar. ¿Amén? Muy bien. Evidencias neotestamentarias de que Dios es un ser personal. ¿Qué evidencias encontramos en el Nuevo Testamento para afirmar que Dios es un ser personal? Muy bien. Las enseñanzas de Jesús acerca de Dios están repletas de nombres divinos personales y analógicos. Por ejemplo, a Dios constantemente se le llama Padre, se le llama Pastor, se le llama Señor, y evidentemente estos son nombres que tienen relación con una persona, ¿verdad? Además, Jesús tuvo una íntima relación espiritual con Dios a través de la oración. Si es que Dios no fuera una persona, si es que Dios no pudiera oír, escuchar, ver, hablar, entonces lo que Jesús tenía era simplemente un éxtasis humano, o lo que tenía simplemente era un deseo tan pasional, ¿verdad? Pero no era realmente un contacto con Dios. Cuando realmente la Biblia siempre describe a Jesús en una plena comunión, relación, intimidad con el Padre Celestial. Evidentemente una persona, ¿no? Los apóstoles describen a Dios como un Dios personal. Se le llama en Hechos 3:13 el Dios de los patriarcas. Se le llama el creador, e inclusive pudiera ser conocido. ¿Ok? Vamos a leer estos 3 versículos para concluir toda esta primera parte. ¿Ok? Hechos 3:13. Otro nos ayuda con Hechos 17, 24 y 25. Y otro nos ayuda con 2 de Corintios 4, 6. Amén, pastor. Hechos 3:13. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Muy bien. ¿Se da cuenta? Entonces quiere decir que evidentemente Él es el Dios de los patriarcas. Los patriarcas tuvieron una relación cercana con el Dios de la Escritura. Así lo muestra la Biblia. ¿Ok? Así lo muestra la palabra del Señor. Seguimos. Es llamado creador. Hechos 17, 24 y 25. Amén. Dice Hechos 17, 24 y 25. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Amén. Él es quien da vida, aliento, todas las cosas. Él es el creador. De siempre que la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, describen a Dios, lo hacen desde una perspectiva personal, ¿verdad? Dios es una persona. No le llaman persona como tal, pero definen rasgos particulares de la personalidad. 2 de Corintios 4:6. Amén, pastor. 2 de Corintios 4:6 dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Muy bien. Entonces, Dios también puede ser conocido.
¿verdad? El Señor también puede ser conocido. Entonces, hermanos, ¿a qué conclusión llegamos por medio de esta primera parte? ¿Cuál es la conclusión a la que nosotros estamos llegando? Evidentemente, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, ¿ok? Describen a la persona de Dios. Describen características particulares. El Antiguo Testamento usa mucho más que el Nuevo Testamento rasgos distintivos de la personalidad a través de los recursos del antropomorfismo, físicos, psicológicos y activos de acción, ¿verdad? Entonces, todo esto, hermanos, tenemos que entenderlo, que conocerlo para comprender. Los autores bíblicos creyeron que Dios era un ser personal. ¿Ok? Creyeron que Dios era un ser personal con el que se podía mantener una relación, del que se podía esperar respuestas también. Entonces, evidentemente la Biblia lo describe como tal, ¿ok? Hasta aquí nos vamos a quedar por esta oportunidad, hermanos, ¿ok? Vamos a entonar un himno más, amén, vamos a entonar un himno más y luego ya tenemos la parte final, ¿ok? La parte de la oración final, así que